El día de hoy vamos a explicar qué es el método Simplex y cómo nos puede ayudar para optimizar procesos en las empresas u organizaciones. En programación lineal, en el transcurso del semestre, hemos visto que mediante asignar una función objetivo y unas restricciones, podemos hallar la solución de ecuaciones diferenciales. En el caso como tal, tenemos una función principal y unas restricciones que tienen unas variables. Mediante el método simples, lo que vamos a hacer es lo que hemos trabajado al inicio de programación lineal con una función objetivo y unas restricciones que tienen unas variables, llamar a una matriz y desarrollarla por Gauss-Jordan para que nos arroje soluciones óptimas. Y mediante esa solución tratar de iterarla lo mayor, tratar de iterar lo mayor posible para encontrar la solución más precisa. En un ejemplo visual podríamos observar lo que más o menos plantea el método simplex, que es pasar por un tipo de filtros para poder llegar a una solución final que sea la más óptima que necesitamos y requerimos. Los recursos y toda la información la he sacado de la página plandemejora.com, donde encontramos más o menos la manera más sencilla donde nos explican el método simplex. Y ahí sacamos la imagen. Para hallar nuestra función óptima, en el caso de métodos simples, tenemos que seguir unos pasos. Y el primer paso es la formulación del problema. En este caso, llamamos a la función objetivo que vamos a maximizar o minimizar. Y vamos a colocar las restricciones que serían las variables resultantes. En el caso de la función objetivo y en el sujeto tenemos que tener siempre las variables mayor a cero. Si no tenemos las variables igual a cero, tenemos tres propuestas a realizar para poder tenerlas igualadas a cero y realizar el simplex. En el primer caso de ejemplo tenemos que convertir las desigualdades en igualdades. Cuando hacemos estas desigualdades en igualdades, tenemos que agregar una variable de holgura, en este caso se llamó S1. En el caso en el que sea mayor o igual, que es en este caso, a diferencia del contrario, se debe agregar una variable de exceso y una variable artificial. Esa variable de exceso se agrega con signo negativo, a diferencia del caso anterior, que sería menor o igual, que se agrega con signo positivo. Y para finalizar el primer paso, devolver desigualdades en igualdades, cuando tenemos una igualdad, agregamos una variable artificial, que en este caso se va a llamar A1. Devolviéndonos al primer caso analizado, que sería menor o igual, donde sacamos una variable de holgura. Esa variable de holgura es una cantidad o un recurso que no se utiliza. Cuando lo extraemos, encontramos la primera solución factible. Al pasar de desigualdades en igualdades, que sería el primer paso, hallando variables de holgura, variables de exceso y variables artificiales, podemos desarrollar la primera solución. En este caso utilizaríamos el método de Gauss-Jordan. Con variables de holgura, de exceso y de artificiales, encontramos un conjunto de variables básicas, que en este caso de la imagen lo llamamos S1, S2, S3. En el caso del CB serán los coeficientes de las variables básicas. Y al desarrollarlo por medio de Gauss-Jordan, encontraríamos al final abajo si encontramos una utilidad o una pérdida en las variables y en la formulación de, por ejemplo, las maquinarias o la optimización de recursos en un hospital. Entonces la solución la encontramos en la parte de Z de abajo, que en la imagen aparece -3, -2, que sería una utilidad o una pérdida. En este caso sería una pérdida. En el caso puntual de la Z, miramos si hay una pérdida o un beneficio. Y si nos sirve, paramos. Y si no, seguimos creando una iteración hasta encontrar nuestra función objetiva óptima. En el cuarto paso, vamos a analizar en la fila R, que sería la fila pivote, quién entra y quién sale. Eso es respecto a qué variable está más cerca del número cero para encontrar la solución óptima. Al desarrollar la solución mediante Gauss-Jordan y mirando la columna pivote, podemos ver de que el número 18 sería en la columna pivote el número menor, que es el que más se acerca a cero. Por eso, vais a asignar el número 3 como variable a modificar. En el caso de las etapas, podemos observar que en el primer caso toma como pivote el número 3,
pero abajo en la celda donde está subrayado verde cambia de pivote porque cambia de valor. Ahí es donde se está haciendo la acción de iterar las funciones para poder hallar la función más cercana a nuestro objetivo, que sería optimizar el recurso. En el caso de métodos simples es muy importante, primero, asignar las variables artificiales de holgura y saber darle las unidades de valores. Para la hora de desarrollar la matriz, no juntar una variable con otra variable, porque tienen diferentes unidades de valores y ahí puede estar erróneo la matriz al desarrollarla de manera con el método de Gauss-Jordan. A la hora de obtener el elemento pivote es muy importante encontrar un valor que se acerque a cero o lo más posible. Y cuando se encuentre y se asigne un valor cercano a cero, seleccionarlo y empezar a iterar esa función mediante Gauss-Jordan para poder encontrar una solución óptima y siempre tener en cuenta si vamos a maximizar o minimizar recursos. Entonces, es muy importante utilizar este método si vamos a optimizar recursos en una organización, si vamos a bajar costos, si vamos a aumentar los sueldos y saber si es crucial hacerlo o no, y hacerlo de la manera más óptima posible.